La imagen imposible no fue una guerra, no fue una ciudad ardiendo junto a un canal, no fue un rey destronado ni un templo saqueado por una multitud hambrienta. La imagen imposible fue más silenciosa y por eso mismo más peligrosa. Un hombre tendido sobre la azotea sagrada del Exnugal, con la garganta abierta bajo la luz perfecta de la luna, mientras a su lado una tablilla de arcilla húmeda conservaba todavía la presión fresca de sus uñas. Desde abajo, Ur seguía respirando como si nada hubiera ocurrido. Los patios interiores del templo devolvían el eco de las sandalias y de los cántaros. En los depósitos, el grano seguía pesándose contra listas de raciones. En los corrales, los animales esperaban la inspección del alba, y más allá de los muros, junto a las aguas oscuras, los hombres que debían dinero al templo dormían sabiendo que, cuando esa luna menguara y volviera a crecer, sus pagos volverían a vencer. Todo estaba en su lugar, todo obedecía la cuenta, todo dependía de esa luz blanca suspendida sobre los tejados de ladrillo. Por eso la muerte de un astrónomo no era solo una muerte. En Ur, mirar el cielo no era contemplarlo, era someter la ciudad a una cadencia. De aquella terraza salían el día del tributo, la fecha del viaje fluvial, la legitimidad de ciertos juramentos, la pureza exigida para ciertas alianzas y hasta la hora exacta en que un rey podía presentarse como aceptado por aquello que gobernaba por encima de los hombres. El que observaba la luna no registraba un astro, regulaba obediencias. Se llamaba Lunamir. No pertenecía a los linajes más altos, pero llevaba 17 años copiando ascensos, retrasos, curvas y desapariciones sobre tablillas finas, con una paciencia tan exacta que había terminado por volverlo casi invisible. Hombres así suelen sobrevivir a todos los cambios. El templo necesita a los obedientes, protege a los exactos y apenas repara en quien solo cuenta, hasta la noche en que ese hombre deja de contar y empieza a comparar. La primera señal no fue el cadáver, fue el retraso. Un joven copista del recinto occidental, enviado antes del alba para recoger las tablillas de observación, encontró la puerta superior entreabierta. Lunamir jamás la dejaba así. Era un hombre de costumbres rígidas, de manos lavadas 3 veces, de sellos ordenados siempre en el mismo paño de lana, de lámpara colocada exactamente al sur del banco de arcilla. El muchacho subió pensando en una negligencia, pensó en enfermedad, pensó incluso en vino, no pensó en sangre hasta que la olió. Arriba, el cuerpo estaba boca arriba, los ojos abiertos, una rodilla aún doblada como si el hombre hubiera intentado incorporarse para terminar de escribir. No había lucha visible, no había desorden, no faltaba ninguna herramienta. La lámpara seguía derecha, el cálamo había rodado apenas unos dedos, la tablilla permanecía donde debía estar. No parecía el trabajo de un ladrón ni de un enemigo impulsivo, parecía una corrección. La noticia no salió del templo, no podía salir. Antes de que el sol tocara los muros exteriores, los encargados del archivo y los guardianes del patio de la luna ya habían cerrado los accesos altos, retirado al muchacho y cubierto el cuerpo con lino sin teñir. El procedimiento fue limpio, casi reverente, pero la rapidez tenía otro nombre. Era miedo, porque Lunamir no había muerto antes de escribir. Había muerto después. La tablilla estaba aún tierna en uno de sus bordes, y eso significaba que la última línea había sido grabada poco antes del ataque. Uno de los administradores quiso alisarla de inmediato, borrar el contenido y rehacer la copia oficial. Otro, más prudente, exigió leer primero, no por piedad hacia el muerto, sino por cálculo. Si un hombre había sido degollado sobre la terraza de observación, lo escrito debía de valer más que su propia vida. La inscripción no era larga, precisamente por eso resultaba insoportable. No contenía una plegaria, no pedía protección, no acusaba a ningún rival, no dejaba testamento. Lunamir había escrito una observación como había hecho cientos de veces, pero aquella no se parecía a ninguna otra. La cuenta antigua no comenzó con ella. Hubo noches humanas sin luna. Nadie habló durante varios latidos. Abajo, la ciudad seguía encendiéndose. Los panaderos abrían hornos. Los cargadores se preparaban para entrar al muelle. En las casas de caña de los barrios bajos, las mujeres removían harina con agua oscura. La vida, disciplinada por el mes, seguía avanzando con la docilidad de siempre. Y sin embargo, en aquella azotea, una sola frase había bastado para volver sospechosa toda la arquitectura del mundo. Porque si la luna no había estado siempre allí, entonces el mes tampoco. Y si el mes no era eterno, tampoco lo eran las cuentas atadas a su regreso, ni las fiestas ni las deudas, ni la autoridad que caía sobre Ur con la apariencia de haber existido desde siempre. No era solo una frase contra el cielo, era una frase contra la antigüedad del orden. Uno de los ancianos del archivo ordenó romper la tablilla en el acto, otro lo detuvo. Destruirla tan pronto, dijo, equivaldría a concederle verdad. Antes había que averiguar de dónde había sacado Lunamir aquella idea, y añadió, con una sequedad que vació el aire en la azotea, que ningún hombre improvisa así una blasfemia mientras se desangra. Las blasfemias nacidas del pánico se rompen al decirse.
Esta no. Esta estaba escrita como una confirmación. Registraron entonces sus objetos personales. Un sello menor, 2 listas de observación, un paño con restos de arcilla roja, un pequeño cuchillo de afilar y, envuelta en lino basto, una pieza partida que no pertenecía a los archivos recientes del templo. Era una tablilla vieja, más vieja que el reinado actual, más vieja quizá que la propia terraza desde la que Ur contaba las noches. El borde estaba comido por la sal. El centro había sido fracturado con una violencia antigua, pero en la parte superior sobrevivía todavía una línea de encabezamiento. No pertenecía al lenguaje de los himnos, ni a la lógica de los inventarios, ni al repertorio de las fórmulas rituales. Decía, antes del primer mes. Y en ese instante, mientras la luna aún palidecía sobre los tejados de Ur como si no hubiera escuchado nada, los hombres reunidos en la azotea comprendieron que la muerte de Lunamir no era el final de un secreto, era su apertura. La muerte de Lunamir no fue anunciada con duelo. Fue absorbida. Así es como las ciudades antiguas protegen sus mentiras más útiles. No las discuten, las continúan. Al amanecer, cuando la luz volvió amarillos los ladrillos del Ekishnugal, nadie en los patios inferiores hablaba de sangre en la azotea. Los porteros seguían sellando entradas. Los descargadores seguían inclinando sacos sobre las balanzas de piedra. Las mujeres consagradas seguían atravesando los corredores con los ojos bajos. En los almacenes, las tablillas húmedas seguían alineándose como si la noche no hubiera dejado un cadáver entre los instrumentos del cielo, pero el templo ya no respiraba igual. Era una alteración pequeña, casi elegante, un guardia más en el corredor de los archivos, un supervisor adicional junto a las escaleras altas, 2 escribas veteranos instalados donde antes bastaba uno solo, ninguna orden pronunciada en voz alta, ninguna agitación, solo esa forma antigua del miedo administrativo, duplicar ojos, estrechar accesos, fingir continuidad mientras todo se vigila. Fue entonces cuando Belitanu entendió que lo habían elegido no por confianza, sino por conveniencia. No era el más brillante entre los escribas jóvenes del recinto lunar, tampoco el mejor copista. Su virtud era otra. Tenía una mano exacta, una memoria obediente y el rostro apropiado para no ser recordado después de salir de una habitación. Había pasado 9 años trasladando números de raciones, registros de cebada, listas de aceite y turnos de trabajo desde tablillas temporales a copias duraderas. Sabía cómo desaparecen las cosas sin parecer destruidas. Sabía cómo sobrevive una versión oficial. Por eso, cuando uno de los ancianos del archivo lo llamó a una cámara lateral y le mostró la tablilla escrita por Lunamir, no sintió honor, sintió frío. La frase seguía allí. La cuenta antigua no comenzó con ella. Hubo noches humanas sin luna. Belitanu bajó la vista demasiado deprisa. El anciano lo notó. Le dijo que no debía reaccionar como un niño ante un delirio. Le dijo que los hombres que miran demasiado el cielo a veces confunden paciencia con licencia. Le dijo que su tarea sería simple, revisar los registros del templo y encontrar cualquier rastro de lectura defectuosa, contaminación ritual, copia corrompida o influencia extranjera que explicara aquella línea. Una explicación pequeña, administrable, algo que pudiera sellarse. Belitanu aceptó porque rechazar una orden así habría sido peor que leerla. Aquel mismo día empezó a descender por las cámaras bajas del Ekishnugal y con cada puerta entendió algo que en Ur casi nadie decía en voz alta. El templo no se limitaba a honrar a la luna, la volvía administrable, la hacía entrar en tablillas, plazos y permisos. La convertía en una herramienta capaz de ordenar cuerpos. Cada estancia mostraba una forma distinta de esa sumisión. En el patio del grano, el mes decidía qué familias cobraban completas y cuáles quedaban marcadas para ajuste. En las tablillas de deuda, los vencimientos no dependían de memoria ni de cosecha, sino de lunas registradas por hombres autorizados a leerlas. En los equipos de canal, en los talleres, en los ayunos, en las uniones rituales, ocurría lo mismo. El calendario custodiado por el templo no acompañaba la vida de Ur, la distribuía. Belitanu siempre había conocido esas funciones, como se conocen los muros de una casa en la que uno nació, pero allí abajo, revisando arcilla tras arcilla, bajo ojos que fingían no mirarlo, empezó a ver otra cosa. La luna no presidía a Ur desde el cielo. Ur la hacía operar desde el archivo. Entre estantes, sellos y cuentas, no se veneraba una luz, se administraba autoridad, y cuanto más avanzaba, más notaba el precio de pensarlo. Un supervisor pasaba 2 veces por el mismo corredor sin llevar nada en las manos. Un guardia se detenía demasiado cerca cuando él cambiaba de estante. Una tablilla que había dejado apartada para volver a ella desaparecía antes del mediodía y reaparecía al anochecer en otro orden, con barro fresco en el canto. Nadie lo interrogaba, nadie lo detenía, pero el mensaje estaba en todas partes.
Buscar ya era una forma de exponerse. La boca se le secaba cada vez que pedía acceso a una caja vieja. Empezó a hablar menos, a no levantar nunca la cabeza demasiado rápido, a sostener las tablillas con la misma calma con la que otros sostienen una mentira delante de un rey. Entonces comprendió algo peor. Cuando una familia pagaba tarde, no desobedecía al cielo. Llegaba tarde a una fecha fijada por hombres. Cuando un barquero aguardaba permiso para salir, esperaba una interpretación ajena. Cuando el rey se mostraba bajo el resplandor ritual de la gran ofrenda, ascendía ya sostenido por una contabilidad previa. La luna iluminaba. El templo decidía qué significaba esa luz. Y si Lunamir había escrito la verdad, entonces todo aquello tenía fecha de inicio. El hallazgo no llegó en un texto sagrado. Llegó, como suelen llegar las cosas más destructivas, en un registro menor. Al tercer día de revisión, Belitanu pasó a una sección de tablillas que casi nadie defendía. Arcilla mal cocida, copias rehechas sobre pérdidas antiguas, cuentas de segunda fila, restos administrativos demasiado humildes para ser embellecidos. Y por eso mismo conservaban algo que los textos solemnes borraban primero, la torpeza sincera de un sistema todavía sin perfeccionar. Un escriba veterano alzó la vista cuando él pidió abrir ese cajón. No dijo nada, solo esperó un instante de más antes de entregárselo. Belitanu siguió trabajando sin preguntar. En una de aquellas piezas, una cuenta parcial llamó su atención, no por la cifra, sino por el orden. No seguía el mes de la creciente, no nombraba plenilunios, no invocaba a Nana ni dependía de observación nocturna alguna. Las entregas estaban distribuidas según otra lógica: nivel de agua, retroceso del lodo, ascenso de cierta estrella de estación, días de viento del Golfo. Belitanu sintió un golpe sordo en el pecho. Volvió a buscar alrededor sin apartar el cuerpo del banco, como si temiera que incluso el movimiento pudiera delatarlo. Encontró otra, luego un fragmento peor conservado, luego una tablilla rota cuyos signos sobrevivían apenas en los bordes. Todas compartían la misma anomalía. Administraban trabajo, grano y movimiento sin recurrir al mes lunar. No era una excepción, era un recuerdo. Y mientras sostenía el último fragmento contra la luz inclinada de la tarde, comprendió con una claridad que le hizo doler la boca del estómago que Lunamir no había delirado en la azotea, había comparado, y alguien lo había matado por eso. Belitanu no durmió la noche en que entendió que la anomalía no estaba en una tablilla, sino en la costumbre misma de Ur. Desde su estera, en una habitación estrecha junto al corredor de copistas menores, oyó como el templo seguía respirando en la oscuridad. Pasos de guardia, roce de cestas, el crujido lejano de una puerta de cedro mal ajustada. Por encima de todo estaba la presencia muda de la luna, filtrada por una abertura alta como una autoridad que no necesitara entrar para ser obedecida. Durante años, aquella luz le había parecido estable, incluso benigna. Ahora ya no. Ahora empezaba a parecerle una marca puesta sobre el mundo para que nadie recordara cómo era antes. Al amanecer volvió al archivo con la cautela de un hombre que todavía finge servir a la misma verdad que ayer. Llevó consigo las tablillas anómalas copiadas en cera blanda para no tener que pedirlas de nuevo. Las extendió junto a cuentas normales del templo. Comparó columnas, fórmulas de cierre, ritmos de entrega. Cuanto más las leía, más clara se volvía la herida. Las piezas antiguas no ignoraban la luna por torpeza. La ignoraban porque pertenecían a una administración nacida antes de su dominio completo. Era un descubrimiento grave, pero aún podía ser absorbido. Un sistema viejo podía haber coexistido con uno nuevo durante un tiempo. Un cambio de calendario no destruye una ciudad, solo la reordena. Lo insoportable vino después. En el reverso gastado de uno de los fragmentos, donde una copia posterior había intentado reutilizar arcilla antigua, Belitanu distinguió 3 signos mal alisados que nadie parecía haber querido conservar y nadie había logrado borrar del todo. No eran cifras, no eran nombres de talleres, eran palabras residuales, atrapadas como huesos dentro de una pared rehecha, noches vacías. Belitanu apartó la mano de inmediato, como si la arcilla pudiera delatarlo. Miró a ambos lados. Solo oyó a un escriba viejo toser detrás de un biombo y a un muchacho ordenar cestos de tablillas sin prestar atención. Volvió a leer. Allí estaban, noches vacías. La expresión era insoportable por una razón simple. Estaba escrita con precisión administrativa. Vacías no describía una noche nublada ni una ceremonia interrumpida. Nombraba una falta, un cielo al que todavía le faltaba aquello que después serviría para ordenar a los hombres. Siguió el rastro durante 2 días sin informar a nadie. Aprendió entonces que los archivos antiguos no se protegen solo con sellos, sino con permiso. Hay textos al alcance de cualquier mano obediente y otros que solo existen mientras un superior consciente que existan. Cuanto más buscaba rastros de la cuenta antigua, menos encontraba tablillas abiertas y más tropezaba con referencias a depósitos sin catálogo,
copias restringidas y piezas retiradas de lectura común por supervisores muertos mucho antes de que él naciera. El templo no había destruido esas palabras, había hecho algo más seguro, esconderlas dentro de su propia jerarquía, y esa jerarquía empezaba a cerrarse sobre él. Una vez encontró un cajón ya abierto y vacío donde la víspera había visto 3 fragmentos marcados. Otra vez, un guardia le pidió su sello personal solo para mirarlo más tiempo del necesario antes de devolvérselo. Un supervisor pasó detrás de su banco sin detenerse, pero al hacerlo giró apenas una tablilla que Belitanu había dejado fuera de orden, como si quisiera decirle que ya no trabajaba a solas, ni siquiera cuando parecía hacerlo. Aquella misma tarde encontró el primer testimonio completo. No estaba en una sala principal, sino en un cajón secundario dedicado a fragmentos sin encajar, piezas que habían perdido su conjunto y sobrevivían por pura inercia del archivo. Era una tablilla pequeña, rota en la esquina inferior, escrita en una mano más antigua que la forma pulida de Ur. La arcilla estaba comida por la sal. Belitanu no supo fecharla con certeza, pero sí comprendió lo peor al instante. Aquel pasaje había sido copiado una y otra vez. No había sobrevivido por accidente. Alguien había querido que sobreviviera. El texto no tenía el tono de un himno ni la sequedad pura de una observación astronómica. Sonaba a nota de transición, a registro hecho por hombres que escriben sabiendo que el mundo acaba de cambiar y que conviene dejar constancia antes de que la costumbre lo vuelva invisible. Decía, con vacíos entre líneas perdidas: cuando las aguas retrocedieron y los asentamientos fueron contados, otra vez las noches fueron medidas de un modo nuevo, porque antes hubo noches vacías y los hombres no concordaban. Belitanu lo leyó 3 veces antes de aceptar lo que tenía delante. El texto no presentaba la luna como devoción originaria, sino como remedio. Antes de ella los hombres no concordaban. Después de una ruina, alguien había impuesto una medida visible para volver a atar trabajo, siembra, tránsito, deuda y autoridad. La luna no aparecía allí como un misterio, aparecía como una solución política. Y una solución, pensó Belitanu, siempre tiene autores. Ese pensamiento lo obligó a levantar la vista. Un supervisor de archivo estaba al otro lado del corredor, mirándolo sin disimular ya. No era uno de los ancianos que lo habían enviado. Era peor, un hombre del nivel intermedio, de esos que nunca parecen decidir nada, y sin embargo, conocen todos los movimientos que importan. No lo llamó ni hizo gesto alguno. Se limitó a quedarse quieto al otro lado del corredor, mirándolo con la paciencia profesional de quien ya ha memorizado una falta y ahora decide cuándo le conviene usarla. Eso bastó. Belitanu comprendió que había sido visto leyendo algo que no debía. Esa noche, antes del cierre de puertas, llegaron las órdenes. Toda copia relacionada con calendarios previos sería retirada para revisión litúrgica. Los fragmentos salinizados pasarían al depósito norte. Nadie trabajaría solo después del segundo relevo de lámparas. Y, por disposición del Consejo Interno, la tablilla escrita por Lunamir en la azotea debía ser destruida al amanecer para evitar propagación de confusión ritual. No era limpieza, era pánico. Belitanu esperó a que los corredores quedaran medio vacíos. Regresó al cajón secundario y buscó de nuevo la tablilla de las noches vacías. Ya no estaba. Tampoco estaban los fragmentos vecinos. Solo quedaba, hundida en polvo viejo, una ficha de localización mal borrada con una referencia mínima a un traslado anterior, una sola mención que no conducía a Ur, sino más al sur, hacia un nombre mucho más antiguo que todos los sellos del Ekishnugal, Eridu. Y en ese instante comprendió 2 cosas a la vez: que Lunamir había llegado más lejos de lo que nadie había sospechado, y que si él no descendía hasta aquella ciudad antes de que el archivo de Ur sellara el resto, la verdad quedaría cerrada para siempre, bajo manos obedientes, barro corregido y noches ya medidas por otros. Porque si quería saber quién había medido de nuevo las noches de los hombres, tendría que bajar hasta la ciudad donde, según decían los más viejos, el mundo había empezado por segunda vez. El nombre de Eridu no cayó sobre Belitanu como una promesa, cayó como una vergüenza antigua. En Ur, los hombres pronunciaban aquel nombre con respeto ceremonial y con la seguridad cómoda que se reserva a los orígenes vueltos inofensivos por la distancia. Eridu era la ciudad primera, decían, la sede antigua del saber, la raíz que los himnos veneraban y los administradores citaban cuando convenía dar al presente una antigüedad respetable. Pero nadie en el Ekishnugal parecía recordarla como lo que quizá había sido de verdad, el lugar donde ciertas decisiones fueron tomadas antes de que el mundo aprendiera a disfrazarlas de eternidad. Belitanu salió de Ur con autorización oficial para revisar cuentas antiguas de ofrendas y depósitos transferidos entre santuarios del sur. La excusa era limpia, el sello prestado, legítimo, la vigilancia, invisible pero evidente. No necesitó que nadie se lo dijera, no viajaba solo. En las tabernas ribereñas, en los embarcaderos, en los tramos donde el agua se estrechaba
pasaba entre juncos negros siempre encontraba el mismo tipo de rostro a distancia prudente. Hombres sin insignia visible, demasiado atentos para ser comerciantes, demasiado sobrios para ser cargadores comunes. No iban a detenerlo todavía, querían saber hasta dónde lo llevaba la pregunta. El sur lo recibió con una quietud menos domesticada que la de Ur. Había más sal en la tierra, más memoria de marisma, más olor a limo retenido en muros viejos. En aldeas pequeñas y estaciones de paso, Belitanu oyó a los ancianos medir el tiempo con refranes sobre viento, peces y altura del agua. El detalle lo persiguió desde la primera jornada. Lejos del centro administrado, el cielo seguía obedeciendo a más cosas que a la luna. Una tarde, al detenerse en un embarcadero menor para beber agua agria y lavarse el polvo de las manos, vio a uno de aquellos hombres hablar con el barquero antes de que él llegara. No señalaron hacia Belitanu. No hacía falta. Cuando pidió cruzar, el precio había cambiado y la ruta también. El barquero evitó mirarlo a los ojos mientras le decía que los canales del este estaban menos seguros. Belitanu aceptó sin discutir. Comprendió entonces que no solo lo seguían, empezaban a empujar el camino. Eridu apareció al fin sin imponerse. No tenía la insolencia viva de Ur ni su densidad de patios y almacenes. Parecía una ciudad que hubiera sido grande hacía demasiado tiempo y hubiese aprendido a encogerse alrededor de lo indispensable. El santuario seguía en pie, pero como una costra levantada sobre estratos mucho más viejos. Había ladrillos rehechos, muros añadidos, rampas corregidas una y otra vez. Era el aspecto que toman los lugares donde cada generación afirma custodiar el origen mientras lo cubre un poco más. Belitanu presentó sus sellos en el recinto principal y recibió la hospitalidad seca reservada a un escriba útil pero no deseado. Le asignaron una sala estrecha, una mesa de arcilla endurecida y un supervisor local llamado Enailu, hombre de espalda vencida y voz sorprendentemente intacta. No era amable, tampoco hostil, pertenecía a esa clase de guardianes que ya no creen en la inocencia de ninguna consulta. «¿Buscas cuentas?», dijo sin pregunta. «Cuentas antiguas de transferencia y depósito». Enailu sostuvo el sello un instante de más antes de devolvérselo. Todos los que llegan con sellos buscan eso. Luego descubren que en Eridu las cuentas siempre terminan hablando de otra cosa. Belitanu no respondió. Enailu lo estudió durante un momento y lo condujo al archivo bajo. No era un archivo como los de Ur. Allí no mandaba la impresión de orden superior, sino la de una supervivencia trabajosa. Cuanto más descendía, menos veía sistema y más veía capas de obstinación. Cestos marcados por manos de épocas distintas, fichas rehechas, fragmentos remendados por comentarios posteriores, sellos puestos sobre aperturas anteriores, como si cada cierre hubiera discutido con el anterior. Eridu no había conservado intacto el recuerdo del mundo primero. Había peleado por no perderlo del todo. Belitanu trabajó bajo esa sensación durante 2 días. No encontró la prueba que buscaba, pero sí una incomodidad repetida. Entre registros de pescado seco, reparaciones de muelle, entregas de caña y fórmulas de consagración, la luna aparecía una y otra vez no como origen, sino como incorporación, un elemento añadido a un orden que ya estaba en marcha. Las capas más viejas conservaban todavía esa jerarquía sin embellecer. Primero la restauración, después la medida. Aquello no le dio respuesta, le dio algo peor, dirección. La tercera noche, Enailu volvió a buscarlo después del cierre, con una luz de aceite que no llevaba sello de archivo. No era un detalle menor. En lugares así, toda llama autorizada pertenece a la institución. Una llama sin sello pertenece a una decisión personal, y las decisiones personales sobre el origen rara vez terminan sin riesgo. Las tablillas no te darán lo que viniste a buscar, dijo. No entero. Aquí el problema nunca fue solo escribir. Fue donde se escribía mirando. Lo llevó fuera del recinto principal, rodeando un muro rehecho hasta una zona que no figuraba en ningún plano reciente. El suelo estaba duro, mezclado con costras de sal y polvo viejo. A un lado se levantaban restos de ladrillo hundido, al otro una elevación apenas visible bajo capas de reparación posterior. Belitanu habría pasado de largo en pleno día. De noche, bajo la palidez lunar, la forma se volvió legible. No era una base de altar común, era una plataforma circular, enterrada hasta media altura, con un anillo de encaje orientado hacia el cielo abierto y marcas de alineación talladas en una piedra más antigua que todo el santuario levantado después. No miraba al patio. No miraba a la ciudad, miraba arriba, como si hubiera sido hecha para fijar o recibir algo que aún no pertenecía por completo al orden de los hombres. Enailu dejó la lámpara en el suelo. Esto estaba aquí antes de la casa sagrada que ves ahora, murmuró, antes de varios muros, antes de varios nombres. Belitanu se acercó sin tocarla. Sintió el cuerpo tenso, no de devoción, sino de reconocimiento. Aquello no era una reliquia piadosa, era una pieza de trabajo, una base, un lugar preparado, y entonces vio en el borde interior del círculo una inscripción casi comida por la sal. No pudo leerla completa. Solo 3 signos sobrevivían con claridad suficiente. Fijar la luz,
Detrás de él, en la oscuridad, algo crujió sobre la grava. No estaban solos. El ruido no se repitió. Eso fue lo peor. Si hubiera sido un guardia torpe, habría hablado. Si hubiera sido un animal, habría vuelto a moverse entre la grava salada. Pero después de aquel crujido solo quedó el silencio. Y el silencio, en lugares como Eridu, nunca era vacío. Era escucha. Belitanu permaneció inmóvil junto a la base circular, con la inscripción medio devorada por la sal todavía ante los ojos. Fijar la luz. Sentía la presencia ajena sin poder verla, como si el propio recinto hubiera recuperado una costumbre antigua y ahora vigilara a los hombres que intentaban recordar demasiado. Enailu no volvió la cabeza. No mires atrás, dijo en voz baja. Los que vigilan desde la sombra solo se sienten desafiados cuando uno les concede rostro. ¿Son hombres de Ur? A esta altura ya no importa de qué ciudad vienen. Cuando una verdad sirve para sostener varias, todas la protegen. Belitanu quiso preguntar más, pero el anciano levantó la lámpara y lo obligó a retroceder unos pasos. La luz rozó de nuevo el borde de la plataforma. Ahora pudo distinguir mejor las marcas del anillo interior. No eran adornos. No eran restos de una cenefa ritual, eran muescas de ajuste, líneas de referencia, puntos de posición. Por primera vez, desde la azotea del Ekishnugal, la sospecha dejó de vivir solo en una frase. Estaba allí, bajo la sal y la piedra, un lugar hecho para ajustar, alinear, fijar. No hablaba de devoción, hablaba de trabajo, de hombres que, en un tiempo remoto, habían tratado la luz como se trata un canal, un lindero o una puerta de almacén. ¿Quién la hizo?, preguntó Belitanu. Enailu tardó en contestar. Los textos tardíos dirían que los grandes señores, los himnos dirían que la sabiduría profunda, los administradores dirían que el orden descendió, pero las capas viejas hablan de otra cosa, hablan de una época en que la tierra estaba otra vez repartida y los hombres todavía no concordaban, hablan de casas que conservaban técnicas, cuentas y medidas, mientras todo lo demás se había roto. Belitanu volvió a mirar el anillo de piedra. Lunamir escribió que hubo noches humanas sin luna. Sí, y alguien lo mató. También sí. Enailu apoyó la lámpara sobre un bloque caído, y por un instante su rostro mostró algo más que cautela. Mostró cansancio. El cansancio de quien lleva demasiado tiempo custodiando un secreto que no le pertenece del todo, y cuya utilidad moral ya no tiene fuerzas para defender. En Ur aún creen que la luna consagra el orden. Dijo, en Eridu conservamos recuerdos menos hermosos. Sabemos que primero vino la necesidad, luego la medida, después el prestigio sagrado. Aquella secuencia quedó suspendida entre ambos como una cuerda tensa. Primero la necesidad. Belitanu entendió de golpe que había pasado demasiado tiempo haciendo la pregunta equivocada. Había pensado la luna como objeto del cielo, como anomalía física, como intrusión remota. Pero los fragmentos, las cuentas antiguas, las noches vacías, la base circular, todo lo empujaba hacia una conclusión más seca y más peligrosa. La luna importaba menos por lo que era que por lo que permitía hacer a quienes sabían usarla. Al día siguiente regresó al archivo bajo con otra pregunta. Ya no buscó a la luna como divinidad, sino como instrumento. Y entonces el dibujo empezó a endurecerse. La misma cuenta reaparecía en raciones, relevos de canal, purificaciones, navegación, cosecha, juncos, tributos y convocatorias de trabajo. No gobernaba solo las ceremonias altas. Bajaba hasta el barro, entraba en el cuerpo y ordenaba el cansancio diario. Cada nueva tablilla apretaba más el mismo nudo. Una fecha fijada desde el santuario decidía cuándo se cobraba, cuándo se ayunaba, cuándo se salía al agua, cuándo se esperaba, cuándo se entregaba el esfuerzo de un grupo entero. Belitanu empezó a sentir asco de la elegancia del sistema. Un rey podía ser discutido, un cobrador podía ser evitado, pero una cuenta parecía invencible cuando había sido alzada al cielo. Eso era lo decisivo. No solo habían medido el tiempo, habían apartado su medida de las manos comunes y la habían puesto donde solo unos pocos pudieran leerla sin réplica. Eso era lo que Lunamir había comprendido demasiado tarde. La idea quedó confirmada esa misma tarde en una tablilla de compensaciones laborales procedente de un asentamiento ribereño. El texto estaba roto en su inicio, pero el tramo conservado bastaba. Registraba la queja de una cuadrilla que exigía pago antes de completar el ciclo impuesto por la casa administradora. La respuesta, añadida por una mano superior, era seca. La cuenta de plata prevalece aunque los hombres digan otra cosa. Belitanu leyó la línea y sintió un frío limpio. Allí no quedaba himno ni ornamento, solo la estructura desnuda del mando. La cuenta prevalece, aunque los hombres digan otra cosa. Al caer la noche, Enailu volvió a su mesa sin anunciarse. Depositó frente a él una tablilla pequeña, envuelta en lino endurecido por los años. No debería mostrarte esto, dijo, pero ya estás demasiado dentro. Belitanu retiró el paño. No era una cuenta ni un himno, era una nota breve, casi brutal, escrita por una mano muy antigua. Antes de la cuenta de plata, cada casa sostuvo su noche. Después todas debieron arrodillarse a una sola. Belitanu levantó la vista. Iba a hablar, pero Enailu ya estaba negando con la cabeza. No preguntes todavía quién decidió eso,
murmuró. Pregunta primero por qué lo necesitaban tanto. Y en ese instante comprendió que su investigación acababa de entrar en una zona peor que el asesinato y peor que la herejía, la zona donde alguien intenta reconstruir el mundo anterior al orden oficial. Porque una sola noche no se impone sobre todos los hombres por belleza ni por piedad. Se impone después de una ruptura, y la pregunta ya no era solo quién había fijado la luz, sino qué clase de ruina seguía oculta bajo los templos, esperando a que alguien volviera a leerla. La pregunta de Enailu no abandonó a Belitanu, ni siquiera cuando cerró los ojos. No preguntes todavía quién decidió eso. Pregunta primero por qué lo necesitaban tanto. Aquella frase no lo empujaba hacia el cielo, sino hacia la herida de la tierra. Durante años, como tantos escribas formados bajo la disciplina de Ur, había aprendido a leer la autoridad como algo descendente, del astro al templo, del templo al rey, del rey al pueblo. Ahora el orden empezaba a invertirse. Primero aparecía la necesidad humana, áspera y sucia, luego la medida, después el relato sagrado que convertía esa medida en destino. Si aquello era cierto, entonces la luna no había sido el origen del poder, había sido su máscara más perfecta. A la mañana siguiente, el archivo bajo de Eridu dejó de parecerle solo un depósito de ruinas. Entre capas, fórmulas y nombres rehechos, Belitanu empezó a ver otra cosa, no simples restos del origen, sino el rastro paciente de una operación destinada a volver sagrado lo que un día quizá había sido solo necesario. Pidió acceso a las tablillas de ofrendas antiguas dedicadas al señor lunar del sur. El supervisor de turno vaciló. No negó la consulta, pero la retrasó con excusas sobre sellos incompletos y fichas mal clasificadas. Mientras hablaba, tenía una de las tablillas ya en la mano y la golpeaba con el pulgar, apenas como si quisiera recordarle que el barro obedecía antes al guardián que al texto. Era una forma de resistencia ya conocida. No prohibir, desgastar. Belitanu insistió con la calma de los hombres que saben que una prisa visible puede costarles el acceso entero. Esperó. Copió otras piezas menores. Fingió interés por repartos de aceite. Al final, por cansancio o por cálculo, le dejaron entrar en una sección de depósitos ceremoniales donde se conservaban listas de mantos, vasos, metales y animales destinados a ritos asociados al poder lunar. Lo que encontró no fue una blasfemia, fue algo peor, una rutina. En los textos más recientes, Nana aparecía como el gran señor luminoso, padre alto, regulador de ciclos, fuente de legitimidad. Pero en capas más antiguas, bajo fórmulas todavía no embellecidas por generaciones de sacerdotes, el nombre se comportaba con una extraña aspereza. A veces parecía divinidad, a veces cargo, a veces casa. En una tablilla de distribución de bienes ceremoniales, los recipientes para Nana no eran enviados a un altar, sino a la residencia del Nana. En otra, un taller textil registraba mantos para la mesa del Nana y sus hijos de observación. No decía sacerdotes, no decía adoradores, decía hijos, una lengua de herencia, de formación, de linaje funcional. Belitanu siguió ese hilo con creciente incomodidad. En un registro de reparación de instrumentos, leyó que ciertas piezas debían quedar según la corrección de los hombres del ojo de plata. El giro no le resultó litúrgico. Le resultó técnico. Los hombres del ojo de plata no sonaban como poetas del santuario, sonaban como custodios de una práctica restringida, especialistas de una observación cuya autoridad dependía de mantenerse cerrada. Llevó las copias a Enailu al anochecer. El anciano las leyó sin sorpresa. En Ur se enseña que el nombre es el Dios y el Dios es el cielo, dijo. Aquí aún sobreviven rastros de una época en que ciertos nombres eran primero funciones, casas encargadas de guardar lo que otros necesitaban para vivir. Entonces Nana no era un señor del firmamento, preguntó Belitanu. Enailu alzó una ceja. Para los hombres que sembraban y pagaban, sí. Para los que administraban la medida, quizá fue antes otra cosa, un título, una investidura, el nombre de la casa que custodió la nueva noche hasta que la nueva noche pudo custodiar por sí sola a la casa. Aquella inversión dejó a Belitanu en silencio. Empezó a intuir el proceso sin atreverse todavía a nombrarlo por completo. Tras una gran ruina, unas pocas casas habrían conservado cálculos, observaciones y reglas para convertir el cielo en calendario, el calendario en ración y la ración en dependencia. Primero mandaron porque sabían, después necesitaron parecer nacidas del mismo orden que administraban. Con el tiempo la técnica pudo volverse culto y la custodia linaje. Lo demás lo harían las generaciones. Pasó 3 días más entre las capas antiguas del archivo bajo y el patrón volvió una y otra vez con la insistencia de algo que no había logrado borrarse del todo. La mesa de Nana, los hijos del ojo, los guardianes de la elevación,
La residencia alta, a veces encontraba una de esas expresiones en un borde intacto. Al volver por la copia asociada, el cesto ya había sido movido. Otras veces la tablilla seguía allí, pero una línea entera aparecía raspada con una limpieza demasiado reciente para pertenecer a la sal. Ninguna frase bastaba sola, pero juntas dejaban de sonar a simple devoción. Empezaban a oler a estructura heredada, a casa consagrada, a una estirpe encargada de custodiar la cuenta de plata bajo nombre divino. El hallazgo decisivo llegó donde menos esperaba, en una tablilla genealógica. No estaba en la sección de linajes reales, sino entre materiales misceláneos procedentes de una cámara parcialmente anegada tiempo atrás. La arcilla había perdido nitidez en los bordes, pero el centro sobrevivía. Era un árbol de descendencia redactado para justificar precedencias de matrimonio y reparto de dignidades. Belitanu habría pasado de largo si no hubiera advertido una fórmula repetida, junto a ciertos nombres masculinos, de la lámpara elevada. Leyó con más atención. Los primeros nombres correspondían a una casa de observadores. Más abajo, por enlace materno, esa línea se unía a un linaje de administradores sacros. Luego, una generación después, aparecía ligada a la sangre de un gobernante local, restaurado tras los años de dispersión. El texto no era poético, era legal. Justificaba herencia, acceso, autoridad, y lo hacía uniendo lo que en los himnos posteriores aparecería separado, la observación del cielo y la sangre del trono. Belitanu sintió un vacío helado en el pecho. Bajó la pieza despacio, volvió a leer la línea central para asegurarse de no haberse dejado arrastrar por el miedo, pero los signos seguían allí, inmóviles y crueles. La hija del custodio del ojo de plata dio sangre a la casa del cetro, y desde entonces reinaron con la lámpara elevada afuera. Sobre Eridu, la luna ascendía limpia, intacta, serena. Si la tablilla decía la verdad, la legitimidad real no había descendido limpia desde la luna. Había sido anudada aquí abajo, dentro del mismo entramado que custodiaba su lectura, y Belitanu comprendió que la investigación acababa de subir un peldaño más peligroso. Ya no se trataba solo de quién había impuesto una medida sobre la noche, sino de quién había logrado mezclar esa medida con la sangre del mando hasta volverlas casi indistinguibles. Entonces oyó pasos en el corredor del archivo bajo. No eran rápidos. No ocultaban nada. Venían como si el dueño de aquellos nombres antiguos acabara de enterarse de que alguien los había leído. La noche siguiente, Belitanu no subió a la terraza más alta de Eridu para observar la luna. Subió para observar a los hombres que la observaban. Había comprendido algo que ya no podía apartar de sí. El secreto no estaba en el cielo, sino en la obediencia con que los hombres aprendían a mirarlo. Durante años creyó que el poder del astro residía en su presencia. Ahora empezaba a sospechar otra cosa, que su victoria más profunda había sido enseñar a generaciones enteras a vivir como si aquella presencia no hubiera tenido principio. Abajo, Eridu respiraba con la dignidad cansada de las ciudades que recuerdan demasiado. Los patios guardaban calor viejo, las paredes devolvían sal, el agua oscura, más allá de los límites del santuario, devolvía la luz lunar con una docilidad que a Belitanu ya le parecía sospechosa. Nada en el mundo visible gritaba violencia, y, sin embargo, todo llevaba la forma de una victoria remota. La genealogía hallada entre los depósitos anegados lo había dejado ante una pregunta más antigua que el linaje mismo. Si la casa del cetro había sido cosida a la del ojo de plata, entonces ya no bastaba con averiguar quién había fijado la luz. Había que averiguar qué mundo existía antes de que esa fijación pudiera parecer natural. La respuesta comenzó a abrirse por una vía inesperada. Enailu lo condujo al tercer relevo de lámparas, a una cámara lateral que Belitanu no había visto en los planos de depósito. No estaba sellada con ceremonia, estaba escondida con modestia, que era una forma más antigua y más inteligente de ocultar. El acceso quedaba detrás de un muro reparado con ladrillos de época reciente, pero el pasillo interior descendía hacia una obra mucho más vieja, levantada cuando Eridu aún no necesitaba fingir juventud. Allí el aire era más frío, había menos olor a aceite y más a tierra cerrada. En el fondo, sobre una mesa baja, descansaban 3 fragmentos de arcilla sin cocción perfecta, preservados no por la belleza de su escritura, sino por la tozudez de quienes habían comprendido que cierta fealdad puede contener más verdad que un himno entero. Esto no viaja, dijo Enailu. No se copia para las casas altas, no entra en los relatos de fundación, solo sobrevive porque algunos entendieron que destruirlo por completo habría sido destruir el origen de la obediencia misma. Belitanu se inclinó sobre el primer fragmento. La escritura era irregular, anterior a la seguridad elegante de los archivos de Ur. No parecía hecha para celebrar nada, sino para dejar constancia de una transición práctica, urgente, casi administrativa. Entre signos perdidos y bordes rotos,
La línea central seguía siendo legible. Cuando aún se contaba por agua y por viento, cada casa sostuvo su noche, Belitanu sintió que el cuerpo entero se le tensaba. El segundo fragmento profundizaba esa imagen con una sobriedad más inquietante que cualquier grandilocuencia ritual. Hablaba de las estaciones medidas por la altura del limo, por el regreso de ciertas aves, por estrellas fijas observadas al amanecer y no por un astro dominante de la noche. Hablaba de aldeas y recintos que no concordaban entre sí, de caravanas que llegaban demasiado pronto o demasiado tarde para otras cuentas, de cosechas discutidas, de jornadas inciertas, de pactos rotos porque cada casa decía habitar un tiempo distinto. Entonces la memoria prohibida mostró su filo más limpio. Antes del primer mes, los hombres no pertenecían a una sola noche, pertenecían a muchas. Cada casa sostenía la suya, cada muelle, cada canal, cada autoridad local. El tiempo no caía del cielo como una orden indivisible. Se discutía, se sufría, se negociaba. Había confusión, sí, pero también margen. Y ese margen volvía peligroso todo lo demás. Pago, tributo, jornada, matrimonio, partida de una barca. El desorden temporal no era solo agrícola, era político. Belitanu tomó el tercer fragmento con dedos más lentos. Este estaba peor conservado, pero precisamente por eso parecía más sincero. No llevaba invocaciones, no llevaba embellecimiento litúrgico, solo una nota partida, como si hubiera sido copiada a toda prisa desde un testimonio anterior. Después de la ruina de las aguas, cuando los recintos fueron alzados, otra vez se dijo que una sola noche debía gobernar a todos, y cuando el cuerpo pálido fue fijado, los hombres ya no disputaron igual. Belitanu dejó la tablilla sobre la mesa como si pesara mucho más que la arcilla. No dijo nada. La frase había atravesado el último velo. Ya no hablaban de la luna como símbolo, ni de su culto como evolución devota, ni siquiera de su uso administrativo como simple refinamiento del calendario. Hablaban de un momento de imposición, de una decisión tomada después de la ruina, de una intervención recordada en lenguaje deformado, pero aún reconocible. Cuando el cuerpo pálido fue fijado, no recibido, no venerado, no descubierto, fijado. Enailu observó el rostro de Belitanu con una gravedad sin consuelo. «Ahora entiendes por qué mataron a Lunamir», murmuró. No se acercó a una herejía menor, se acercó al instante en que el mundo dejó de ser negociado y comenzó a ser administrado desde arriba. Belitanu levantó la vista, y por primera vez, desde que salió de Ur, no sintió solamente miedo, sintió algo más peligroso, claridad. Si el cuerpo pálido había sido fijado, entonces no pertenecía al relato cómodo de una maravilla recibida con gratitud. Pertenecía a otra clase de origen, uno nacido de la ruina y del deseo de unas pocas casas de acabar para siempre con las noches ajenas. Y mientras esa idea terminaba de asentarse en su interior, un golpe seco sonó en la entrada oculta de la cámara. No fue una llamada, fue el sonido de un sello rompiéndose. El sello roto no cayó al suelo con estrépito, cayó con una suavidad peor. Un borde de arcilla resquebrajada se deslizó por la piedra del pasillo oculto, y después entró una luz ajena por la abertura. No era la lámpara temblorosa de un sirviente perdido, ni la llama rápida de un ladrón. Era una luz sostenida con paciencia oficial, una luz de hombres que no venían a descubrir, sino a reclamar. Enailu reaccionó antes que Belitanu. Cubrió los 3 fragmentos con un paño vasto, apartó uno con el codo hacia una grieta entre ladrillos antiguos y tomó los otros 2 como si fuesen simples restos de inventario sin valor ritual. Su cuerpo encorvado dejó de parecer viejo. Adoptó de pronto la exactitud de alguien que llevaba demasiados años esperando ese momento. La entrada cedió un poco más. Aparecieron 2 guardianes del santuario local y, detrás de ellos, un hombre alto con la barba demasiado bien cuidada para pertenecer a Eridu. Su túnica no era rica, pero estaba cortada con la sobriedad de las casas altas de Ur. No hacía falta sello visible, su manera de ocupar el espacio era suficiente. «Inspección de depósitos restringidos», dijo. Mentía con la voz serena de quien no teme ser contradicho. Enailu inclinó la cabeza apenas lo necesario. «Estos fragmentos están degradados, no sirven para lectura superior». El hombre de Ur dejó que la frase muriera sola. Precisamente por eso interesan. Belitanu mantuvo el rostro inmóvil, aunque por dentro todo se había vuelto cálculo. Ya no se trataba solo de saber más. Se trataba de medir qué verdad podía sobrevivir una noche más sin ser aplastada por la administración. El visitante recorrió la cámara con una sola mirada y comprendió lo esencial. Alguien había llegado demasiado cerca del origen. No revisaron todos los depósitos. Tomaron piezas concretas, las que hablaban de recuentos antiguos, de restauración, de transferencia de autoridad. No buscaban cualquier anomalía, buscaban la secuencia. Cuando se marcharon, la cámara quedó abierta como una herida. Enailu esperó a que sus pasos desaparecieran en la parte alta del corredor. Solo entonces se arrodilló junto al muro y sacó el fragmento que había ocultado entre ladrillos. Tenía la respiración breve, pero los ojos firmes. «Nos queda este», dijo, «y quizá no por mucho». Belitanu retiró el paño. Era la pieza más pobre de las 3.
y por eso mismo la más peligrosa. No traía formulaciones solemnes, no intentaba ennoblecer el pasado. Era un texto de transición, redactado por hombres cansados, hombres que ya no escribían para los dioses, sino para otros administradores que debían continuar la obra. El pasaje central estaba incompleto, pero lo bastante vivo. Después de la gran retirada de las aguas, cuando las casas supervivientes no concordaban, se reunieron los custodios del cálculo. Los guardianes del fondo y los de la lámpara elevada, Bel y Tanu, sintió que el aire de la cámara cambiaba de densidad. Los custodios del cálculo, los guardianes del fondo, los de la lámpara elevada, no eran nombres de deidades en éxtasis, eran corporaciones de poder, casas técnicas, linajes de supervivencia. Gente que había conservado algo mientras el resto del mundo se disolvía entre agua, barro, sal y hambre. Siguió leyendo, y dijeron: si cada recinto sostiene su propia noche, volverán los litigios, se perderán los sembrados, las barcas faltarán a los muelles, y las raciones no llegarán a las manos contadas. No habían buscado una sola noche por capricho ceremonial. La necesitaban porque un mundo roto no podía rehacerse sobre cuentas enemigas. Si cada aldea medía distinto, la siembra se abría. Si cada puerto obedecía a otra secuencia, los cargamentos fallaban. Si cada santuario declaraba puro un día distinto, los pactos nacían heridos. Después de las aguas, el peligro no era solo la ruina, era que nadie concordara lo bastante para salir de ella. Belitanu levantó la vista. Entonces no fue solo dominio. Ennailu tardó en responder. Fue necesidad, dijo al fin. No la absuelvas por eso. Belitanu volvió a la tablilla. El siguiente tramo estaba dañado en sus extremos, pero la línea central permanecía intacta. Que una sola luz divida el trabajo, que una sola cuenta cierre la deuda, que una sola noche una a las casas dispersas. Aquello excedía por completo una reforma del calendario. Una sola luz para dividir el trabajo, una sola cuenta para cerrar la deuda, una sola noche para volver compatibles casas dispersas. Bajo esa fórmula cabían cosecha, transporte, tributo, matrimonio, guerra y sucesión. La luna ya no parecía solo un astro venerado, empezaba a aparecer el signo visible de una civilización rehecha a la fuerza. Belitanu bajó la mirada al último tramo legible, y por primera vez desde la azotea del Exishnugal sintió algo cercano al espanto puro, y para que los pueblos la reciban sin rebeldía, se les dirá que fue dada por piedad después de las aguas. No había metáfora en esa frase, no había poesía, había doctrina de gobierno. La frase lo dejó helado. La obediencia no debía presentarse como obediencia, sino como alivio. La nueva noche no se ofrecería como imposición de las casas supervivientes, sino como piedad caída sobre un mundo exhausto. Así la cuenta ajena podría ser aceptada no con resistencia, sino con gratitud. Ennailu cerró los ojos un instante. Ahora ya sabes por qué los himnos son tan dulces, murmuró. No celebran el origen, lo limpian. Desde arriba llegó entonces un sonido que no pertenecía al archivo. Pasos más numerosos, más duros, descendiendo sin disimulo. Belitanu cubrió la tablilla, pero ya era tarde. La voz que resonó en el pasillo no pidió permiso. Por orden conjunta de Ur y Eridu, toda pieza relativa a la restauración de la noche será entregada de inmediato. Belitanu reconoció la fórmula al instante. No habían bajado a proteger el pasado, habían bajado a cerrarlo antes de que volviera a hablar. La orden conjunta de Ur y Eridu sonó como lo que era, una sentencia pronunciada con vocabulario administrativo. Belitanu no tuvo tiempo de ocultar nada más. Ennailu ya había comprendido que la cámara estaba perdida. El anciano tomó la tablilla, la sostuvo un instante bajo la lámpara y la quebró contra el borde de piedra con una violencia seca, exacta, casi piadosa. No la destruyó por completo, la partió en 3 piezas irregulares y empujó una hacia Belitanu con el pie, mientras las otras 2 desaparecían en una grieta estrecha abierta junto al zócalo. Ahora ya no pueden llevársela entera, murmuró. Los pasos descendían cada vez más cerca. Belitanu guardó el fragmento bajo la faja sin pensar. Cuando los hombres encontraron la cámara abierta, una mesa de trabajo, polvo, fragmentos comunes y 2 escribas con el rostro correcto, el del cansancio, no el del miedo. Registraron sin perder tiempo en amenazas. Sabían demasiado para necesitar gritar. Sabían que, cuando una verdad ha llegado a cierto punto, basta con reducir su soporte material y esperar a que el resto lo haga la costumbre. Tomaron cestos, fichas de depósito, notas de traslado. Sellaron el acceso. Interrogaron a Ennailu en voz baja y a Belitanu con una cortesía peor que el castigo. Querían saber si habían visto alguna mención a la restauración superior. Querían nombres de depósitos, querían rutas de copia. Belitanu respondió como un escriba menor fatigado por días de lectura infructuosa. No negó con exceso. No fingió sorpresa, se dejó parecer insuficiente. Fue quizá lo que lo salvó. Aquella misma noche comprendió que el archivo ya no bastaba. No herido todavía,
pero sí sus mesas, sus permisos, sus rutas visibles. Si la nueva noche había sido impuesta y después revestida de piedad, faltaba aún lo peor, averiguar qué había costado volverla irreversible. Ningún orden de esa escala se sostiene solo con fórmulas. Antes necesita barro, transporte, cuadrillas y cuerpos. Fue Enailu quien le abrió esa puerta final. Lo encontró al alba, en un corredor secundario que olía a juncos húmedos y yeso viejo. El anciano llevaba una pequeña bolsa de cuero y caminaba con la rigidez de quien sabe que ya ha vivido demasiado para permitirse prudencias tardías. Si buscas cómo se fabricó la obediencia, dijo, no mires más himnos, mira tumbas. Salieron del recinto por una puerta lateral usada por obreros y fueron hacia una franja de terreno más al sur, donde la ciudad vieja se deshacía en costras de sal, restos de muros hundidos y plataformas comidas por el abandono. No era un lugar ceremonial, era peor, era un lugar de residuos, de capas rotas, de entierros olvidados por no haber sido suficientemente nobles para la memoria oficial. Allí, bajo una cubierta baja de ladrillo rehecho, Enailu le mostró un conjunto de sepulturas de trabajo. No eran fosas comunes ni tumbas honorables, eran enterramientos de trabajo, rápidos, alineados, todavía registrados con la frialdad de una administración que ya no podía conservar vivos a quienes seguía contando. Había herramientas gastadas, sellos de cuadrilla, fichas de entrega, placas mínimas. Bastó poco para entenderlo. Aquellos muertos no pertenecían a una guerra famosa ni a una peste recordada, pertenecían a una obra. Leyeron las fichas una a una. Transportistas de piedra, cavadores de base, recolectores de caña dura, portadores de agua amarga, ajustadores del círculo, hombres y mujeres traídos de distintos recintos del sur, cuadrillas enteras agotadas en servicio de la elevación, otras en trabajo de fijación. El lenguaje seguía evitando la confesión directa, pero ya no podía esconder la dimensión humana del proyecto. No había sido un acto instantáneo de maravilla celeste, había sido una movilización enorme, prolongada, coordinada entre asentamientos que aún apenas concordaban entre sí, lo bastante grande para consumir pueblos enteros de mano de obra. Belitanu se arrodilló junto a una sepultura donde el barro había conservado parte de una tablilla depositada junto al pecho del muerto. No era una oración funeraria, era una nota de compensación pendiente. La arcilla, agrietada por sal antigua, decía: «Su casa recibirá cebada si el cuerpo no vuelve», pues cayó en el tercer arrastre hacia la plataforma Bel Itannu. Leyó la nota y sintió que la plataforma enterrada dejaba de ser ruina para volverse escena. Detrás del prestigio sereno del dios lunar había habido arrastres, mortandad y disciplina. La nueva noche no había descendido limpia sobre los hombres, había sido levantada a costa de ellos. Siguieron leyendo hasta que el sol empezó a inclinar las sombras de los ladrillos rotos. En una tumba mejor conservada, de rango apenas superior a las demás, apareció por fin algo distinto. No una ficha, sino una pequeña tablilla personal, sellada una vez y luego abierta. El difunto había sido capataz o supervisor intermedio. Su texto no estaba destinado al archivo central. Era demasiado directo para eso. Belitanu limpió con cuidado la superficie. La mayor parte estaba perdida, pero la línea central seguía allí, intacta, como si hubiera esperado siglos a un lector correcto. Muchos fueron entregados bajo el yugo de plata antes de que el mundo aprendiera a obedecerlo. Belitanu dejó de respirar por un instante. Yugo de plata, no himno, no piedad, el nombre áspero que quedaba cuando la obra aún no había sido limpiada por generaciones de culto. Entonces Enailu apoyó una mano sobre su hombro y habló con una voz que ya no parecía la de un archivista, sino la de un testigo demasiado tardío. «Ahora ya sabes cómo empezó», dijo Enailu. «Lo que sigue es peor». Belitanu no respondió. Miró otra vez las tumbas alineadas, las herramientas enterradas con los cuerpos, las fichas de entrega, las compensaciones tardías. Comprendió entonces que el próximo descenso ya no iría hacia tumbas ni plataformas, iría hacia el lugar donde una obra de barro, hambre y cuerpos fue rehecha como divinidad. El taller de la mentira no estaba escondido en una cueva ni protegido por prodigios, estaba a plena vista. Belitanu tardó en aceptarlo porque, como todos los hombres formados dentro del orden, había aprendido a buscar el secreto en cámaras selladas y pasillos laterales. Pero lo que seguía no pertenecía ya a ese mundo. Pertenecía al mecanismo visible por el que una violencia antigua había sido corregida hasta parecer venida del cielo. Aquella noche regresó con Enailu a la parte alta del santuario, no a los depósitos inferiores. Desde una galería estrecha, abierta sobre un patio donde se preparaban ofrendas para la próxima gran observación lunar, vieron a los escribas del recinto principal hacer lo que llevaban siglos haciendo: copiar himnos, corregir secuencias rituales, revisar fórmulas de consagración, armonizar genealogías, eliminar asperezas.
Nada parecía criminal, nada parecía siquiera especialmente solemne, pero Belitanu comprendió con un escalofrío que la verdadera operación no había sido ocultar por completo el pasado, había sido reescribirlo con tanta paciencia que las generaciones futuras ya no supieran qué debía ocultarse. Mira bien, murmuró Enailu, aquí no inventan desde cero, eso sería torpe, aquí purifican. Belitanu observó el trabajo de dos copistas veteranos inclinados sobre una tablilla más antigua. Uno leía en voz baja, el otro reescribía sobre arcilla fresca. No conservaban cada palabra, elegían, enderezaban. Donde un texto viejo hablaba de corrección, la copia nueva prefería bendición. Donde aparecía cuenta impuesta, surgía medida sagrada. Donde una casa de observadores figuraba como custodio de la lámpara elevada, la versión corregida la transformaba en linaje amado del gran señor. Era un trabajo minucioso de sustitución. En otra mesa, un escriba más joven alineaba una genealogía regia con una secuencia de festividades lunares. Belitanu reconoció el procedimiento de inmediato. Había visto su esqueleto en Eridu. Aquí contemplaba su forma acabada. La sangre de la casa del cetro quedaba cosida a la casa del ojo de plata, pero ya no como arreglo político posterior a una ruina. Ahora aparecía como designio antiguo, querido desde el principio por el señor lunar. Lo que había sido injerto se convertía en nacimiento. Lo que había sido cálculo dinástico se convertía en destino. No era simple falsificación, era algo más duradero. Los muertos bajo la plataforma, las cuadrillas de arrastre, el yugo de plata, los pactos entre casas supervivientes. Nada de eso podía entregarse desnudo a una población que aún debía vivir dentro del mismo orden. Había que volverlo noble, piadoso, antiguo. Solo así el dolor inaugural podía sobrevivir convertido en religión. Belitanu sintió entonces la verdadera dimensión de la obra. No habían fabricado un dios en el cielo, habían fabricado a los hombres capaces de necesitarlo. Archivo, himno, rito y genealogía habían repetido la misma lección hasta volverla ambiente, que la cuenta de plata no había comenzado entre barro, decisión y sangre, sino que pertenecía al mundo desde siempre. Así la obediencia dejaba de sentirse como obediencia. Por eso los himnos son más peligrosos que las órdenes, dijo Belitanu en voz baja. Enailu asintió sin apartar la vista del patio. Las órdenes provocan memoria. Los himnos la sustituyen. A medianoche comenzó el ensayo ritual. Varios servidores colocaron cuencos de plata, telas blancas y pequeñas lámparas en una disposición exacta frente al patio abierto. Un cantor anciano empezó a recitar una versión solemne del descenso de la luz benéfica después de las aguas. Belitanu ya conocía la estructura, la había oído en Ur desde niño, pero ahora cada línea mostraba su costura. Donde el poema hablaba de piedad, él veía administración. Donde hablaba de una humanidad rescatada, veía casas supervivientes pactando control. Donde celebraba la paz de una sola noche, veía el final violento de todas las demás. Entonces vio el último paso del taller. No bastaba con corregir tablillas. Había que hacer que la corrección respirara en la ceremonia. Cada reverencia, cada ofrenda, cada estrofa añadía otra línea a la copia viva del pasado. Mes tras mes el mundo volvía a ser contado de la manera correcta. Belitanu retrocedió un paso. El aire de la galería le resultó estrecho. Ya no investigaba una anomalía astronómica ni una herejía de archivo. Investigaba una maquinaria completa de civilización, y lo más insoportable era que funcionaba. Había dado cohesión al barro, al tributo, a la siembra, al trono. Había unido lo disperso. Había hecho posible el mundo que él mismo habitaba. Pero esa misma eficacia contenía el veneno final, porque si la realeza vigente aún dependía de repetir cada mes la mentira fundacional de la luna, entonces también dependía de que nadie leyera jamás los restos de su verdadero nacimiento. Y mientras abajo el cantor elevaba la estrofa más dulce sobre la compasión del Señor de la Noche, Belitanu comprendió que otro fragmento ya no bastaría. Si quería romper de verdad la dulzura del himno, tendría que encontrar el primer lugar donde aquella dulzura fue escrita contra la memoria. El lugar donde una mentira nace rara vez se parece a un santuario, no huele a incienso, no está protegido por cantos. El lugar donde una mentira nace suele ser más seco, más estrecho, más sobrio. Se parece menos a una revelación que a una sala de trabajo, donde alguien decidió, con cálculo tranquilo, qué parte del mundo podía mostrarse y cuál debía quedar enterrada. Belitanu llegó a esa certeza antes de encontrar la cámara. Después de la observación del patio alto, Enailu guardó silencio. Lo condujo por corredores oscuros, escaleras secundarias y zonas donde el templo dejaba ver no su compostura ceremonial, sino su armazón interior. Pasos de servicio, nichos de almacenamiento, muros rehechos sobre otros muros más viejos. A medida que descendían, Belitanu entendió solo esto. El secreto final no podía haber quedado entre himnos. La entrada apareció detrás de una pared de ladrillo desigual, tan vulgar que ningún hombre piadoso le habría concedido importancia. Enailu se detuvo,
apoyó la palma sobre una pieza más oscura y presionó con una lentitud que no parecía mecánica, sino recordada. Hubo un leve desprendimiento de polvo, luego un resuello hueco. Un segmento entero del muro cedió apenas lo suficiente para dejar paso a un hombre de costado. Belitanu sintió algo que no había sentido, ni ante la base circular ni ante la genealogía del ojo de plata. No fue miedo, fue vergüenza. La vergüenza de comprender que el mundo donde había sido formado, el mismo mundo que le había dado escritura, alimento, orden y oficio, descansaba sobre un recinto pensado no para adorar la verdad, sino para dosificarla. Entraron. La cámara no era grande, tampoco estaba ornamentada. Había estantes bajos, nichos rectangulares, una mesa central y recipientes de arcilla sellados con una sobriedad casi brutal. No era un archivo de memoria pública, era un archivo de uso interno. Nada allí buscaba impresionar, todo buscaba durar. El aire estaba seco, mejor conservado que en los depósitos comunes, como si quienes lo cerraron hubieran entendido que algunos textos no debían pudrirse nunca, aunque tampoco debieran ser leídos demasiado. Enailu tomó una lámpara pequeña de reserva, la encendió y acercó la llama a los primeros recipientes. Cada uno llevaba una marca corta, no títulos litúrgicos, sino categorías de trabajo, correcciones, intervalos, ajustes, desviaciones, lectura alta, no permitida. Belitanu sintió que la piel de los brazos se le endurecía. No eran himnos perdidos, no eran visiones, eran instrucciones. Sacó la primera tablilla del recipiente marcado correcciones. La escritura era compacta, precisa, sin la menor pretensión poética. El texto no hablaba de piedad ni de reyes amados. Hablaba de secuencias, observaciones, compensaciones entre cómputos y modos de resolver diferencias cuando la elevación visible no concordara del todo con la cuenta esperada. Belitanu leyó una línea 2 veces para asegurarse de no haberla distorsionado por deseo o espanto. Si la luz adelanta o retrasa, prevalecerá la cuenta transmitida hasta nueva confirmación de los custodios. Belitanu leyó la línea 2 veces y sintió un frío seco. Aun cuando la luz visible se adelantara o se retrasara, prevalecía la cuenta transmitida. El cielo podía ser corregido, la autoridad no. Siguió con las tablillas de intervalos. Allí aparecían series de observación, márgenes de tolerancia, notas sobre ciclos largos y advertencias para mantener la concordancia entre regiones distintas. Algunos tramos estaban perdidos, pero no lo bastante como para borrar la lógica central. El nuevo orden nocturno había requerido vigilancia constante. No había sido una donación perfecta abandonada a su propio equilibrio. Había necesitado corrección, memoria técnica, transmisión restringida. Luego abrió el recipiente de desviaciones. Dentro encontró piezas más pequeñas, en peor estado, quizá consultadas con menos frecuencia o quizá ocultadas con mayor recelo. En una de ellas la escritura se volvía más tensa. Ya no era el tono impersonal de un manual sereno, era la voz de hombres preocupados por la posibilidad de una falla. Cuando la elevación no guarde la medida, no se divulgará la discordancia. Primero se ajustarán las fiestas, luego las raciones y después la palabra pública Belitanu. Levantó la cabeza muy despacio. Primero las fiestas, luego las raciones. Después la palabra pública. La secuencia bastaba. Antes de decir al pueblo qué debía creer, corregían el rito y la economía. El mito venía al final, cuando todo lo demás ya había sido alineado. Enailu, frente a él, parecía haberse vuelto aún más viejo bajo la lámpara. Esto nunca debió sobrevivir, murmuró. Belitanu no respondió. Había tomado otra tablilla, una de las más pequeñas, sellada aparte con una marca que no correspondía a ninguna categoría anterior. El sello estaba roto desde antiguo, quizá por quien la consultó por última vez, quizá por alguien que ya había temido lo mismo que él temía ahora. La inscripción era breve, casi una nota final, tal vez lo más importante de toda la cámara. Lo fijado no permanece sin guarda, pues también la luz elevada conoce deriva. Belitanu sintió que el cuerpo entero se le vaciaba. Deriva, no error ritual, no metáfora, no castigo divino. Deriva, una palabra técnica, sobria, despiadada. Significaba que aquello que había sido fijado podía apartarse, que el orden más sagrado del mundo no era eterno por naturaleza, era estable solo mientras hubiera hombres capaces de vigilarlo, corregirlo y callar sus desajustes. La luna seguía brillando afuera sobre patios, canales, cunas y tronos, como si fuese eterna. Pero en aquella cámara sellada, Belitanu vio algo peor que el origen de la mentira. Vio el trabajo continuo que la mantenía en pie, y en el mismo instante en que esa idea terminó de abrirse en su mente, oyó arriba, muy arriba, el sonido seco de un cuenco ceremonial al caer antes de tiempo. El cuenco no debía caer. En los patios altos de Eridu, cada gesto ceremonial estaba ensayado con la paciencia con que se afinan las mentiras destinadas a durar siglos. Las manos sabían dónde sostener la plata. Los cantores sabían cuándo elevar la voz. Los servidores sabían en qué punto exacto del himno la luz debía parecer dócil,
compasiva, merecida. Un cuenco no caía por azar, mucho menos antes de tiempo. Belitanu y Enailu se quedaron inmóviles en la cámara sellada, con la pequeña tablilla aún entre las manos, la frase decisiva suspendida como un filo entre ambos. Lo fijado no permanece sin guarda, pues también la luz elevada conoce deriva. Arriba sonó un segundo golpe, no de metal, sino de pasos apresurados contenidos a medias. Después una voz corta, no alarmada del todo, peor, disciplinada. La clase de voz que intenta impedir que el miedo se haga contagioso. Belitanu comprendió de inmediato que el peligro final no consistía en que alguien descubriera su investigación, consistía en que el cielo acababa de dar la razón al archivo. Subieron sin lámpara oficial, guiados por pasillos que Enailu parecía conocer con la memoria del cuerpo. A cada tramo, el templo perdía un poco de su compostura, servidores corriendo sin correr, supervisores susurrando órdenes demasiado deprisa, un cantor inmóvil, aún con la boca abierta, como si el himno se hubiera roto no en la garganta, sino en la estructura del mundo. Cuando alcanzaron la galería alta sobre el patio, Belitanu vio al instante lo que todos intentaban no nombrar. La luna estaba donde no debía, no fuera del cielo, no ausente. Eso habría sido más fácil. Seguía allí, blanca y entera para cualquier hombre común de los barrios bajos o de los muelles. Pero para quienes sabían leer las líneas de referencia, las marcas de sombra, la relación exacta con el borde del patio y con el ángulo de las columnas, la desviación era visible, mínima y monstruosa. La elevación no concordaba con la cuenta transmitida. Por un latido largo, Belitanu no sintió triunfo, sintió vértigo. Todo lo descubierto descendió de golpe sobre él con su peso completo. Las noches vacías, la base circular, las casas del cálculo, el pacto después de las aguas, el yugo de plata, la fabricación paciente del dios, la cámara de correcciones. No había estado leyendo delirios de astrónomos asesinados. Había estado leyendo el esqueleto real de la civilización que lo había criado. Y ahora ese esqueleto crujía. Abajo, los sacerdotes de rango alto ya trabajaban. No levantaron la vista al cielo como hombres devotos. Miraron primero las tablillas de secuencia, luego a los responsables de ofrendas, después a los administradores de patios. La jerarquía del miedo era exacta, la misma que la cámara sellada había conservado. Primero las fiestas, luego las raciones, después la palabra pública. Belitanu los vio corregir el mundo en el orden correcto. Se suspendió una parte del canto, se adelantó un gesto de purificación, se ordenó retirar discretamente algunos recipientes y sustituir un tramo de la recitación por otro más general, menos comprometido con la posición visible de la luz. El pueblo no debía notar una discordancia, el templo debía absorberla. Ya lo han hecho antes, murmuró Belitanu. Enailu no negó, por eso sobrevivieron. La frase no traía admiración, traía cansancio. Belitanu miró una vez más la luna. Por primera vez no le pareció un dios, ni una máquina, ni una simple herramienta. Le pareció algo peor, una institución. Algo levantado sobre necesidad y sangre, cubierto de misericordia y defendido durante generaciones por hombres que ya no sabían si servían a la verdad o solo a la estabilidad. Y por eso la revelación era amarga. Si la luna nunca había sido natural, entonces tampoco lo era del todo el orden construido a su alrededor. Rey, deuda, calendario, pureza, jornada, espera, consuelo, templo, todo había sido encajado en torno a aquella luz, y por eso revelar el origen no equivalía simplemente a liberar a los hombres. También podía herir la única medida común que aún los mantenía juntos. Los fundadores no podían absolverse, pero tampoco se los podía despachar como necios. Habían hecho algo monstruoso para impedir otra monstruosidad, que la dispersión volviera a tragarse a los supervivientes. La mentira duró tanto por una razón insoportable. Servía. Un joven observador subió entonces a la terraza superior con una tablilla fresca. Temblaba. Uno de los altos custodios se la arrebató antes de que pudiera hablar y la leyó a contraluz. Belitanu vio cómo el hombre endurecía la mandíbula. Luego hizo algo que ya no podía sorprenderlo. Alisó con el pulgar una parte de la arcilla húmeda y cambió la primera línea de la observación. El archivo volvía a nacer en ese instante. La mentira seguía viva. Belitanu retrocedió un paso. Entendió entonces que nada terminaría con una simple revelación. Si quería oponer algo a la próxima corrección, tendría que dejar una memoria capaz de sobrevivirle, lo bastante precisa para herir, lo bastante discreta para durar. Debajo, las aguas oscuras que bordeaban Eridu devolvieron por un instante el reflejo de la luna desviada. Fue solo un instante, pero bastó, porque en esa breve disonancia entre la cuenta transmitida y la luz visible, entre el himno rehecho y el reflejo verdadero, Belitanu entendió la última forma del peligro. Lo que fue puesto una vez puede conservarse durante siglos, y sin embargo también puede apartarse. La luna siguió brillando sobre el sur como si nada hubiera ocurrido. Estaba empezando otra vez.